Bueno. Bueno, volvimos entonces. Entonces, estábamos en esto, y lo que les muestro acá es de nuevo lo mismo. Ahí vemos esquemáticamente, ¿ven? La presión durante la diástole, primero la pongo así directamente, 80 milímetros de mercurio, que corresponde a la presión que está ejerciendo la sangre contra las paredes de la aorta. Luego, la misma presión aumenta. ¿Por qué? Porque el ventrículo durante la sístole le mete aire, le mete sangre adentro a la aorta, y por último, la aorta distribuye su sangre, no la puede enviar hacia el ventrículo, o sea, no se la puede devolver al ventrículo, y por ende se distribuye y vuelve de vuelta a 80. Es decir, que la presión máxima de la aorta se corresponde con la fuerza máxima de contracción del ventrículo, y la presión mínima se corresponde con el volumen propio que tendría la aorta, independientemente de que nosotros le pudiéramos inyectar o no sangre adentro. Entonces ahí tengo a nuestra amiga la aorta y sus presiones. Ahí lo vemos comparativamente, en este lo vemos comparativo todo. Bueno. Y entonces tengo las distintas presiones que va a haber dentro del sistema. La presión de la aorta, dicho sea de paso, nunca cae a cero tampoco. ¿Por qué la presión de la aorta nunca cae a cero? Porque siempre tiene contenido, siempre tiene sangre. ¿Está bien? Como siempre tiene contenido sanguíneo, siempre tiene moléculas adentro que están ejerciendo presión contra las paredes, o fuerza contra las paredes, y a eso le llamamos presión, y por ende entonces la aorta siempre tiene presión. No hay momento en que no tenga presión. Bueno. Entonces, hemos visto, bueno, se trabó este amigo mío, ¿qué pasó acá? A ver. Te dije de compartir un segundo porque no sé qué pasó. Bueno, entonces, cierro un ratito el power, a ver qué pasa. Bueno, lo cerré y arrancó. Bueno, entonces vimos las distintas presiones que habían dentro del ventrículo, vimos la presión dentro del ventrículo, vimos la presión dentro de la aorta, volumen en la aorta y volumen en el ventrículo. ¿Está bien? Eso es lo que quería que viéramos discriminado en este ciclo cardíaco. Por otro lado, también fuimos viendo cómo en las distintas partes del ciclo se van abriendo y cerrando las válvulas. Es decir, cómo las válvulas van cambiando su posición, ¿no es cierto?, de acuerdo a las distintas fases del ciclo. Recordamos también que el ciclo tiene partes en las cuales el ventrículo está contraído pero no mueve volumen. ¿Cómo? Partes en las cuales el ventrículo se contrae y no mueve volumen, y partes en las que el ventrículo se relaja a pesar de que no se mueven volúmenes. O sea que hay fases como de foto, que corresponden a la contracción isométrica y la relajación isométrica, en las cuales no hay movimientos de volumen,
Pero ojo porque pueden sí haber movimientos de presión o variaciones de presión. Bien. A ver ahora. Sí puedo compartir. Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Entonces eso fue lo que fuimos viendo. Esto nos muestra, pero esta diapositiva no está bien. No me parece que esté bien. Bueno, una vez que hemos visto entonces el ciclo cardíaco, como los distintos movimientos que se producen y las cosas que se van produciendo en ese ciclo cardíaco, por lo menos nos hemos dado un pantallazo, entonces vamos a ver para qué sirve el corazón. Y bueno, el corazón sirve para bombear sangre, es decir, que bombea volúmenes de sangre. Para hacer eso se contrae 70 veces por minuto, 75 veces por minuto. ¿Está bien? Vamos a poner un promedio 70 veces, 70, 75 veces por minuto, lo mismo. Entonces, se contrae el ventrículo, se contrae el corazón, y vamos a tomar el ventrículo solamente, funcionalmente hablando, se contrae 70 veces por minuto y expulsa 70 veces por minuto un volumen de sangre. Bueno, las veces que se contrae por minuto el corazón, es decir, las veces que hace un ciclo el corazón, a eso le vamos a llamar frecuencia con que hace el ciclo. Pero en vez de llamarle frecuencia con que hace el ciclo del corazón, le damos el nombre de frecuencia cardíaca. O sea que la frecuencia cardíaca hace referencia a la cantidad de ciclos que se producen por un tiempo determinado que nosotros dimos en tomar un minuto. Podríamos haber tomado otro parámetro, y entonces la frecuencia cardíaca sería, no sé, 700 latidos por cada 10 minutos, o podríamos haber tomado 1000 latidos por cada hora y media, qué sé yo, no sé, los que fueran, o sea, podríamos haber tomado el número que querramos de tiempo. Tomamos el minuto, y en relación a que tomamos el minuto, la frecuencia cardíaca hace referencia a la cantidad de veces que se produce un ciclo, es decir, la cantidad de contracciones y relajaciones que se van a producir en un minuto. Perfecto. De acuerdo a las veces que se contrae el corazón, va a tener una expulsión de sangre. Pero, a eso después le vamos a agregar algo más. Es decir, las veces que se contrae por minuto es la frecuencia cardíaca. O las veces que se producen ciclos, o los ciclos que se producen por minuto, representan la frecuencia cardíaca. Ahora, en la frecuencia cardíaca, el único elemento que interviene en la expulsión de la sangre, no. También interviene en la expulsión de la sangre la cantidad de sangre que tenga el corazón para expulsar y la fuerza con que se contraiga. ¿Está bien? Entonces, el producto final de la situación, es decir, tengo una frecuencia con que se contrae el corazón, tengo una fuerza con que se contrae el corazón, y tengo un volumen que maneja el corazón. Estas tres cosas van a determinar la cantidad de sangre que va a expulsar el corazón. Ejemplo. La frecuencia cardíaca, miren esto porque es mímico, vean, fíjense en esto. Imaginemos que mi mano está agarrando un globo, y que el globo, cada vez que yo lo apriete, va a expulsar un contenido, es un globo que se llena de, vamos a ponerle de aire pintado. Entonces, cada vez que yo aprieto, sale aire pintado. ¿Está bien? Ahora mi pregunta es, yo hago esto así, ¿no? Y cada vez que aprieto, sale aire pintado. Ahora pregunto, ¿cuándo va a salir más aire pintado?
¿Cuando hago esto así? ¿O cuando hago esto así? No, cuando apretás más a fondo. Cuando apretás. Cuando apretás a fondo. Porque ejercés mayor presión. La respuesta es, no lo sé exactamente. Porque en una estoy haciendo más repeticiones de menor presión, como se dieron cuenta. En la otra estoy haciendo menor cantidad de repeticiones, pero con mayor intensidad. Ahora, ¿cuánto es lo que sale? Tendría que medirlo. Pero eso me está mostrando cómo la variable frecuencia o la variable fuerza de contracción son dos variables independientes. ¿Se entiende? Porque en un caso yo contraigo bien con fuerza, ¿está bien? Y expulso. Y en la otra contraigo muchas veces y también expulso. Entonces, a mayor frecuencia, menor presión. No, podría tener las dos cosas aumentadas, podría ser así. Ah, Claro. Lo que les estoy mostrando es las variables que pueden haber. Es decir, que no solo depende de la frecuencia lo que expulse el corazón, sino que depende de la fuerza que tenga y del volumen que pueda expulsar porque lo tenga. Porque ahora imaginemos esto. Observen. Muy bien. Vamos a imaginar que tengo ahora vamos a hacer con un corazón, un ventrículo. Entonces el ventrículo ahora yo pregunto, el corazón hace esto, ¿no? ¿Está bien? Ahora hace lo mismo, igual, idéntico, pero más rápido. O sea que ahora tengo la misma fuerza más veces por minuto. ¿Está bien? La misma fuerza más veces por minuto. En ese sistema, donde hay más veces por minuto con la misma fuerza, o sea, buena fuerza y una buena velocidad. ¿No es cierto? Ahora yo pregunto, si ese sistema tiene dentro para movilizar 100 mililitros, va a movilizar una parte de esos 100 mililitros, porque una parte va a ir quedando residual. Pero si ese sistema tiene 0 mililitros, ¿cuánto va a mover? Nada. 0. 0. Quiere decir que si el volumen que está dentro del corazón es 0, lo que puede expulsar, por más que se contraiga 1000 veces por minuto y a la mayor fuerza que tenga, el volumen va a ser 0. O sea, no va a haber desplazamiento si no hay volumen. Y tanto mayor va a ser el volumen, cuanto mayor sea el volumen que recibe el corazón. Quiere decir que frecuencia cardíaca, la fuerza y el volumen que tenga el corazón va a ser lo que determine la cantidad de sangre que expulse el corazón. ¿Se entiende? O sea que el corazón va a expulsar tanta sangre como pueda de acuerdo a estas circunstancias. Ahora voy a volver sobre eso, pero primero quiero que se entienda eso. Quería introducir el tema así. Ahora, independientemente de estas tres cosas, como se estuvieran mezclando, el volumen que sale del corazón es uno determinado. Ese volumen que sale del corazón por cada minuto, que depende de la fuerza en que se contrae, con que se contrae, de la frecuencia con que se contrae, del volumen que moviliza el corazón, ese volumen que sale del corazón por cada minuto, le llamo volumen minuto cardíaco. También le puedo llamar trabajo cardíaco, gasto cardíaco, caudal, rendimiento, todos esos son sinónimos de lo mismo. Es la misma, es decir lo mismo. Decir trabajo cardíaco es lo mismo que decir volumen minuto. ¿Está bien? Entonces, el volumen minuto cardíaco, ¿está bien? El volumen minuto cardíaco, primero lo cuento como la cantidad de sangre, ¿está bien?, que sale del corazón por cada minuto que va pasando. ¿Está bien? Y equivale a las veces que se contrajo el corazón en un minuto
¿Está bien? O sea, la frecuencia cardíaca por el volumen que pudiera haber expulsado el corazón en ese momento, en todas las expulsiones conjuntas. O sea que el volumen cardíaco es igual a las veces que se contrajo, o volumen minuto, lo mismo también se le llama, volumen minuto cardíaco, bueno, ahí está, volumen minuto Vm. El volumen minuto está representado por el volumen de cada sístole multiplicado por el número de sístoles que se produjo en ese minuto. ¿Cuánto dijimos que se expulsa en una sístole? En mililitros. 70. No, sí. 70, 75 mililitros. Lo dijimos por ahí. Teníamos escrito La cantidad de pulsaciones, digamos, la cantidad de veces que se contrae. No. ¿Cuántos No. mililitros por cada contracción? 70 mililitros. Era la diferencia, teníamos un cuadrito ahí, la diferencia entre el 120, 125 que llegaba y el 50, en una curvita que bajaba. Bueno, el volumen sistólico. ¿Sí? Esta cuenta no fue la que hizo antes, que dijo que entonces eran 5 litros por minuto que circulaban. Claro. Claro, es lo que le acabo de mostrar. Muy bien. Entonces, volumen sistólico equivale a un volumen que sale en cada contracción. Vamos a ponerle 70 mililitros. Por el número de veces que se contrae el corazón por minuto, que también son 70 veces. O sea que el volumen minuto, fíjense que se mide por mililitros por minuto, representa el volumen de cada sístole multiplicado por las veces que se contrajo el corazón. Una verdad de perogrullo. O sea, esto es, ¿se entiende? Esto es nada. Volumen sistólico no tiene, o sea, parece una definición, es una definición científica claro, como de pacotilla, ¿no? Es una cosa muy simple. Volumen minuto, el volumen de cada sístole multiplicado por la frecuencia cardíaca. Bien. Que la frecuencia cardíaca son los ciclos por cada minuto y el volumen sistólico es la cantidad de mililitros que se expulsan en cada sístole. Bien. A su vez, el volumen sistólico está representado por el volumen que había al final de la diástole, menos el volumen que encuentro al final de la sístole. ¿Se entiende? ¿O no? Otra verdad de perogrullo. Volumen de fin de diástole, el ventrículo lleno así, antes de contraerse. Volumen de fin de diástole. ¿Está bien? Ahora, contraigo el corazón, de un solo lado lo hago así, contraigo el corazón, ¿está bien? Y me quedó un volumen al final de la sístole. El resto del volumen lo expulsé. ¿Está bien? Volumen del fin de la diástole menos el volumen del fin de la sístole es el volumen que expulsé. ¿Se entiende? Otra verdad de perogrullo. El volumen del final de la diástole cuando estaba lleno, le resto lo que me quedó al final, el volumen del fin de la sístole, y es lo que largué afuera. Bueno, volumen sistólico. Volumen de fin de diástole, menos volumen de fin de sístole, volumen sistólico. Luego, tengo la fracción de lo que se eyecta. ¿Qué será la fracción de lo que se eyecta? Fracción de eyección. ¿Qué significará? Significa del total, ahora no es del total cuánto, sino qué proporción expulsé. Fíjense lo siguiente. Miren esto porque es mímico de vuelta. Miren. Tengo el ventrículo de este tamaño. ¿Está bien? Ahora este ventrículo se cargó con 120 mililitros. Expulsó 70. Me quedaron 50.
¿Está bien? Bueno, está bien, pero voy a hacerlo de otra manera, perdónenme, con otro número, para que se entiendan los números, porque si no es más fácil con números. Tengo un ventrículo así, está lleno con 120. Se vació la mitad, expulsó 60 y me quedaron 60. ¿Qué proporción se expulsó? Un 50%. 50% o la mitad, o un medio, como lo quieran, una proporción. ¿Está bien? Una proporción. Un medio, 0,50, la mitad, no sé cómo lo quieran decir ustedes, da igual, la mitad. Y se expulsaron 60 mililitros. Ahora, tengo un corazón que tiene 120 mililitros de vuelta, ¿está bien? Se contrajo, y se expulsaron 30 mililitros. Se expulsaron 30 mililitros. ¿Qué cantidad se expulsó? 30 mililitros. ¿Qué proporción se expulsó? Un cuarto. Un cuarto. Entonces quiere decir que estoy hablando de la proporción respecto del total. ¿Qué importancia tiene? Bueno, en este caso no tendría gran importancia la comparación, pero imagínense, y yo digo, por ejemplo, sí, la persona está expulsando 70 mililitros por minuto. ¿Ese corazón está normal? ¿Qué opinan ustedes? Yo digo, fulanito tiene un corazón que expulsa 70 mililitros por minuto. Su ventrículo expulsa 70 mililitros por minuto. 70 mililitros por contracción. Fulanito tiene un corazón que expulsa 70 mililitros por contracción. No, Ustedes está dirían, mal eso. Está mal. ¿por qué? No, depende del caudal. No, tendría que expulsar por minuto eso, no por contracción. No, 70 mililitros por contracción está bien. Pero habría que ver cuál es el porcentaje del volumen total. Lógicamente. ¿Por qué? Porque el corazón de fulanito puede tener, en vez del tamaño que tenía que tener, podía tener este tamaño así. Y en realidad está expulsando. ¿Cómo? Que tenga el corazón tan grande es patológico, ¿no? Por ejemplo, claro, por eso. Entonces fulanito tiene el corazón así, y los 70 que expulsa para ese corazón representan esto. O sea, nada. ¿Se entiende? La fracción que eyecta ese ventrículo es nada. O sea que el ventrículo está trabajando mal a pesar de tener un volumen minuto normal. O tener un volumen por cada sístole aparentemente normal. Quiere decir que la fracción de eyección lo que me indica es la proporción que se expulsa de lo que podía haber expulsado ese ventrículo. O sea que me aparece ese factor, que entonces no era solamente importante el volumen, que es importante el volumen, pero también en relación a lo que había. Entonces la fracción de eyección representa la proporción que hay entre el volumen de fin de sístole y el volumen de fin de diástole, la proporción que hay entre lo que había, perdón, entre el volumen sistólico y el volumen de fin de diástole, es decir, entre lo que había y lo que se expulsó. ¿Cuánto se expulsó de lo que había? ¿Está bien? Es una proporción, una relación. ¿De acuerdo? Eso es la fracción de eyección. Entonces, me interesa el volumen que expulsa el corazón por minuto, el volumen de cada una de esas contracciones que se producen y la relación que hay entre el volumen de lo que se expulsó y lo que había para expulsar. ¿Está bien? Entonces, esos son los volúmenes que me interesan del corazón. Eso me está diciendo cómo trabaja el corazón. Si el volumen, o sea que puedo tener un volumen minuto adecuado, pero con una fracción de eyección baja. ¿Se entiende lo que digo? El volumen minuto puede ser adecuado, pero la fracción de eyección no es adecuada. Tengo un corazón que mide esto así de grande, es grandote, el volumen minuto
son 5 litros, pero en realidad ese corazón tendría que estar expulsando, por el tamaño que tiene, tendría que estar expulsando 10 litros. ¿Está bien? Y lo mismo puede pasar al revés. Bueno. Bien, entonces ahí vimos los volúmenes del corazón. Hay una fracción más que esa no me interesa, que es la fracción de eyección, dice acá que debe ser, es decir, esa relación mayor a 0 y menor a 1. Después si quieren hacen cuenta. Y luego queda la fracción residual, que es la inversa, pero que no me interesa. La fracción residual es al revés. ¿Qué quedó de lo que había para expulsar? Pero no importa, esa la dejo. Bien. Lo que me interesa igual, más que las fórmulas, es entender qué significan estas cosas, porque las fórmulas no me dicen nada, dicen lo que estamos hablando. Bien, ahora el volumen sistólico, el volumen de cada sístole, cada vez que sale sangre, ahora va a depender, cada volumen sistólico va a depender de 3 cosas básicas. 1, la sangre que llega al corazón. 2, la fuerza con que se contrae el corazón. Y 3, la resistencia que tenga que vencer el corazón. O sea que lo que salga del ventrículo, lo que salga en definitiva, en última instancia, en cada sístole, en cada una de las sístoles, va a depender de lo que se llama la precarga, que es cómo se llenó el ventrículo. Va a depender de la contractilidad, que es una propiedad propia una propiedad básica de las fibras del corazón, contractilidad, dependerá de la contractilidad, y dependerá de cómo está la salida del corazón, para poder pasar a la aorta en este caso. Antes de mostrarles lo que les iba a decir, les digo, bueno, se los voy mostrando ahí. La precarga se referencia al llenado del corazón, dijimos. ¿Está bien? ¿Qué pasa si el corazón recibe sangre 0? ¿Cuánto va a expulsar en cada volumen sistólico el corazón si recibe sangre 0 mililitros? 0. 0. Quiere decir que la precarga mínima que podría haber es 0. No existe. Claro. Eso es morirse. ¿Está bien? Es una persona muerta. Pero pongo esos ejemplos extremos para que se entienda, los llevamos al extremo. Precarga 0, volumen sistólico 0. La precarga tendría que ser similar al volumen sistólico. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? O sea que cada vez que tengo una sístole, tengo que tener una precarga adecuada. Si mi volumen sistólico aumenta, mi precarga tiene que aumentar. ¿Está bien? La precarga depende de la sangre que vuelve al corazón. ¿Está bien? A eso se le llama retorno venoso. ¿Está bien? El retorno venoso. La precarga también depende del volumen de sangre circulante. ¿De acuerdo? O sea que, usted me va a decir, pero que sí es lo mismo, el volumen de sangre circulante es lo mismo que la sangre que vuelve por las venas, o va a tener una relación. En el libro lo que dice es que el retorno venoso es el volumen que retorna pero al ventrículo derecho. Es lo mismo, porque va a llegar al ventrículo derecho. Sí, hace referencia a lo mismo. El retorno venoso es la sangre que vuelve al corazón. En realidad es lo que vuelve a la aurícula derecha y después es la que va a llegar a la aurícula izquierda. Hace referencia a la sangre que vuelve al corazón. ¿Está bien? Retorno venoso. El retorno venoso depende del estado de los vasos sanguíneos. ¿Está bien? Si las venas están dilatadas, el retorno venoso es menor. Si las venas están más contraíditas, el retorno venoso puede aumentar. Y también depende del volumen total de sangre que haya. De nuevo lo mismo, si una persona está
con una hemorragia, ahí está, ¿ven? Una hemorragia que pierde toda su sangre, el retorno venoso va a ser cero. ¿Está bien? Una persona con deshidratación que tiene menor volumen líquido en su sangre, menor volumen de sangre, entonces también va a tener disminución en su retorno venoso. Bien. Entonces, la precarga es la que llena el corazón. ¿De acuerdo? Bien. Ahora una aclaración más. La precarga del ventrículo, que corresponde al llenado de ese ventrículo, que depende de lo que retornó, la sangre que retornó, la precarga, que es cómo se llenó el ventrículo ahora, precarga, se llenó el ventrículo, genera un volumen en ese ventrículo. Y acá hay algo importante, que vale para todas las fibras musculares, pero ahora la vemos para esto. Las fibras musculares se contraen de acuerdo al grado de estiramiento inicial que tienen antes de contraerse. ¿Qué quiere decir esto? Si una fibra está por iniciar su contracción la misma fibra, ¿no? Vamos a poner la misma fibra. La misma fibra está por iniciar su contracción. Tengo la fibra pintada en verde, que tiene una longitud. ¿Está bien? La fibra es la misma, nada más que ahora está con dos longitudes diferentes. Longitud 1, longitud 2. La fibra que está con longitud 1, antes de la contracción, va a tener mayor capacidad de contracción que la fibra con longitud 2. Fíjense cómo la fibra de longitud 1 se contrajo casi la mitad de su largo, mientras que la fibra de contracción 2 se contrajo una séptima, una octava parte, con toda la furia, de su largo. ¿Cuál de las dos se contrae más? La de longitud 1. ¿Por qué? Porque está más estirada antes del inicio de la contracción. Eso lo describió un señor que se llamaba Starling, que dice entonces eso. Que dijo este hombre, dijo que el grado de contracción final de una fibra, el grado de contracción final que puede alcanzar una fibra, depende directamente del grado de estiramiento inicial que tenga esa fibra. O sea que una fibra, cuanto más estirada, mayor capacidad de contracción tiene. Eso pasa con el músculo esquelético también, ¿eh? Cuanto más estirado comenzamos la contracción, mayor capacidad de contracción tiene una fibra muscular. ¿Sí? Y eso vale para la fibra cardíaca también. O sea que cuanto más se llene el ventrículo, mayor va a ser la capacidad de expulsar. Que es lógico. Es un mecanismo automático para que cuando el corazón reciba más sangre, la bombee con más fuerza. Por ejemplo, cuando salimos a correr o a hacer cualquier actividad. Hacemos una actividad física, la cantidad de sangre que vuelve al corazón es mayor, entonces el ventrículo se distiende más y tiene más fuerza la fibra para expulsar la sangre. Ley de Starling. El grado de estiramiento inicial de la fibra determina la capacidad o fuerza de contracción final que va a tener esa fibra y por ende el grado de acortamiento que logre. Bien. Precarga. Lleno el ventrículo y además cuando lo lleno le doy ya de antemano una capacidad para que se contraiga de acuerdo a cómo estaba la fibra, de acuerdo a cómo lo llené, cómo estaba la fibra de estirado o distendida. Bien. Bien, eso la precarga. Llené el ventrículo.
Si Profe. tengo... Sí. Quedan 6 minutos, 4, no sé. ¿Grabó o guardó la grabación? No, tenés razón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Guardarla. Jaja, muy bien, ahí está. Ya está. Entonces, la contractilidad, entonces la precarga ya la tengo. Si el llenado, entonces, del ventrículo es 0, la expulsión va a ser 0. Si el llenado es 1, voy a expulsar un porcentaje determinado. Si el llenado es 2, un volumen determinado. Si el llenado es 2, voy a expulsar un volumen determinado. Si el llenado es 3, voy a expulsar otro volumen. O sea, cuanto mayor sea el volumen de retorno, o mayor sea el volumen de precarga, ¿está bien? Mayor va a ser la posibilidad que tenga ese ventrículo de tener un volumen sistólico mayor. Luego, puedo tener el corazón lleno, repleto de sangre, pero si el ventrículo no se contrae, no va a haber volumen sistólico. O sea que, lleno el ventrículo, precarga fabulosa, contractilidad 0. ¿Cuál va a ser el volumen sistólico? ¿Cero? No. Precarga fabulosa. Sí. Ah, Contractilidad 0. ah. Volumen Y no- sistólico. Mirá, el llenar el volumen que tenga en ese momento. No expulsó. No se contrajo. Precarga, Se tiene todo el volumen. Recarga llena, volumen sistólico. precarga llena. Repleto. Contractilidad 0. Volumen sistólico. Y 0. Igual a la precarga. El corazón va a estar Volumen lleno, pero no va a sistólico expulsar. 0. Claro. Claro. ¿Cómo va a haber volumen sistólico si no hay contracción? No se contrae. Claro. Volumen sistólico sin contractilidad no existe. Si el volumen sistólico depende directamente de que el corazón haga esto. Si el corazón no se contrae, ¿cómo va a expulsar? ¿Se entendió? O sea que la precarga puede ser 100, 1000, no sé lo que fuera, un número, por poner un número. Pero si no hay contractilidad, o sea que el corazón de una persona que se murió, volumen sistólico 0. Sí, puede estar lleno de sangre, pero no. Claro, bueno, excepto que esté tan repleto, por supuesto, que desborde hacia la aorta la sangre. Está bien. Le explota. Claro, no sé, que desborde. Pero quiero decir con esto, esto no se da lo que les estoy diciendo, pero lo que les digo siempre les llevo al 0 o les llevo al 1000 para que se entienda el concepto. Contractilidad 0 es falta de volumen sistólico. Es un corazón que no se contrajo. Contractilidad 0, un corazón en paro. Parado. Bien, contractilidad. Bien, la contractilidad es la fuerza de contracción muscular del miocardio. ¿De qué depende la fuerza de contracción muscular del miocardio? De distintas cosas, pero acá ponemos la influencia de un par de cosas. El calcio. ¿El calcio por qué? Porque es necesario para la contracción del músculo. Si no hay calcio dentro de la célula, no hay unión a la troponina del calcio, no hay desplazamiento de la tropomiosina, no hay unión de la miosina, no hay contracción muscular. ¿Está bien? Ejemplo, calcio 0, 0 contractilidad. Ejemplo contrario, inundo de calcio, contractilidad aumentada. El simpático, que es una parte del sistema nervioso central, del sistema nervioso del organismo, corresponde al sistema nervioso autónomo, el simpático, el parasimpático también, modulan la contractilidad, principalmente el simpático. El sistema simpático son neuronas que contactan con los músculos y les suministran unos neurotransmisores, ¿está bien? Unos neurotransmisores que